Esfuerzos internos de las estructuras. El equilibrio es una condición necesaria pero no suficiente para que una estructura cumpla con su función. En la figura vemos una barra empotrada con una carga en su extremo libre. Va a estar en equilibrio estático estable con los valores adecuados de las reacciones de vínculo. ¿Pero es lo mismo si la construyo con acero, madera o poliestireno expandido? La respuesta es no, porque el equilibrio no asegura la resistencia. Para conocer qué resistencia necesito, tengo que saber qué tensiones se van a generar dentro de la estructura. Una vez que conozco estas tensiones, busco un material que pueda soportarlas. Estas tensiones internas son función de las fuerzas y momentos que se generan en el interior de la estructura para equilibrar a las cargas. Es decir, las tensiones a las que va a estar trabajando el elemento estructural dependen de los esfuerzos internos. La acción son las cargas, la reacción son los esfuerzos y con los esfuerzos calcularemos las tensiones a las que estará sometida la estructura. Estas tensiones deberán ser menores a las admitidas por los distintos materiales. ¿Cómo hago para ver los esfuerzos internos? Si miro la estructura desde afuera, como está en equilibrio, no voy a poder evidenciar ninguna reacción. Para poder ver los esfuerzos internos, tengo que romper el equilibrio de la estructura. Para hacer eso, se puede aplicar un método que se llama método de las secciones. Partimos con la estructura en equilibrio. Cada punto está en equilibrio traslacional y rotacional. La resultante de las fuerzas activas y reactivas es nula. Ahora cortamos con un plano perpendicular a la sección transversal de la barra, por una sección arbitraria A. Separamos nuestro elemento estructural con ese plano en dos partes, izquierda y derecha, y vamos a tratar de ver la fuerza que las mantenía unidas. Si aislamos una de las partes, no estará en equilibrio, porque sobre ella actúan solo algunas de las fuerzas que formaban el sistema original que sí estaba en equilibrio. Para restaurar el equilibrio, calculamos la resultante de las fuerzas suprimidas. Y restauramos el equilibrio de la subestructura izquierda aplicando esa fuerza resultante sobre su sección normal. R es la resultante de todas las fuerzas activas y reactivas que actuaban en la subestructura derecha. En el caso más general, va a ser una fuerza espacial que podemos descomponer vectorialmente según nuestro sistema de referencia. Como vimos al calcular sistemas de fuerzas no concurrentes, el punto de aplicación de R puede resultar cualquiera. Nosotros la vamos a trasladar al baricentro de la sección. Podemos hacerla componente por componente. Como ya vimos, al mover una fuerza de su punto de aplicación del cuerpo, se genera un momento para que el efecto de la fuerza sobre el cuerpo siga siendo el mismo. En este caso, se van a generar tres momentos, uno alrededor de cada eje. Entonces, la resultante R de todas las fuerzas que actuaban en la parte suprimida de la sección puede ser descompuesta en los tres ejes obteniendo las resultantes Rx, Ri y Rz que al trasladarlas al baricentro van a generar los momentos Mx, Mi y Mz. A la componente Rx se la llama esfuerzo axil o normal y se la denota con la letra N. Rz y Ri son los esfuerzos de corte que se designan con la letra Q. Mz y Mi son momentos flectores y Mx se llama momento torsor. Y los 6 son todos los esfuerzos internos que se pueden generar en un elemento estructural. Para obtener a estos esfuerzos, lo que hicimos fue calcular la resultante, descomponerla y trasladarla al baricentro componente a componente. Aplicando las propiedades de los sistemas de fuerzas y momentos ya estudiados y el teorema de Varignón, en lugar de calcular los esfuerzos de esta manera, podemos hacerlo de otra forma con menor complejidad geométrica y matemática. Dadas las fuerzas que actúan en la parte suprimida de la sección, podemos primero descomponerlas según nuestros ejes y luego sumar las fuerzas y momentos que hay por cada eje por separado.
De esta forma se realizan las definiciones operativas de los esfuerzos internos. El esfuerzo axil o normal N es la suma de todas las fuerzas en el sentido del eje longitudinal del elemento que actúan a un lado de la sección en estudio. El esfuerzo de corte es la suma de todas las fuerzas que actúan perpendicular al elemento, a un lado de la sección. Tenemos dos esfuerzos de corte, uno en cada dirección perpendicular al eje de la pieza. Y para los momentos sumamos todos los momentos que actúan a un lado de la sección. Para MX miro los momentos que giran alrededor del eje X, para MY los que giran alrededor del eje Y y para MC los que giran alrededor de Z. N es el esfuerzo que produce la tracción o compresión de la pieza. Q produce el resbalamiento de una sección respecto a la contigua, ya sea en el plano XY o en el plano XZ. MZ produce flexión en el plano XY. MI, no representado en la figura, produce flexión en el plano XZ y MX produce torsión. Para determinar los signos de estas sumatorias de fuerzas y momentos, vamos a guiarnos mirando la parte izquierda de la sección donde estamos calculando y sumamos lo que está a la derecha. Vamos a tomar positivos las fuerzas y momentos según el sistema de referencia adoptado. Los esfuerzos axil y de corte van a ser positivos cuando las sumatorias nos dan una fuerza que actúa en el sentido positivo del eje. Y los momentos flectores y torsor van a ser positivos cuando las sumatorias nos dan positivas usando la regla de la mano derecha, es decir, cuando el pulgar apunta el sentido positivo del eje.